Hablaremos hoy de la rebelión de los cairotas. Sí, señor, ya voy. En tiempos de Napoleón, es decir, la rebelión de los habitantes de El Cairo, cuyo gentilicio es cairota. Al-Kairús se llamaba en árabe, que debe querer decir la victoriosa, pero no estoy seguro. Ya saben que la expedición de Napoleón a Egipto fue muy extensa, anduvo por Alejandría, estuvo en El Cairo, también en Suez, y saben también que allí conoció a una de sus amantes más bonitas y también más pintorescas. Se llamaba Paulina y era la mujer de un oficial, y yo creo recordar que Napoleón, para librarse de aquel oficial, lo mandó en una expedición supuestamente importante. Napoleón estaba en El Cairo y lo mandó de vuelta a Inglaterra, cruzar los mares que estaban patrullados por los ingleses, con unos papeles que no decían nada. Y él se quedó y se levantó a la mujer que se llamaba Paulina. Pero los ingleses lo atraparon al tipo y se dieron cuenta. Y sabían, ya tenían información de que Napoleón andaba con la mujer. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo mandaron de vuelta. Lo mandaron de nuevo, lo dejaron libre en Alejandría. Y el tipo volvió a la casa, entró y lo vio a Napoleón en calzoncillo, lo primero que vio. Extraordinario, ¿no? Bueno, hoy no hablaremos de eso. La expedición a Egipto de Napoleón se había planeado para disputarle un lugar a los ingleses, pero también devino en la aparición de un interés notable por el arte y la cultura de Egipto. Dicen que con aquella expedición nació la egiptología. De hecho, Napoleón estaba acompañado por 160 científicos de distintas especialidades. Luego de pasar por Alejandría, Napoleón tuvo la idea de presentarse en El Cairo, pero amistosamente. Contrariamente a lo que había hecho muchos años antes otro francés, Luis IX, el famoso San Luis, que invadió Egipto a la cabeza de una cruzada. Napoleón se decía admirador de la cultura egipcia. Su primera proclamación la hizo en árabe, redactada por la ayuda de un orientalista, un poco gilastro, pero hizo lo suyo. Napoleón en esta proclama se dijo discípulo del profeta. Citamos a Napoleón. Aquí está la proclama. Espere que la tenía por acá. Aquí está. Egipcios, dijo, os dirán que vengo a destruir vuestra religión. Mentira. Somos musulmanes. Somos en un sentido real, es decir, soy musulmán, está diciendo. ¿Acaso no hemos destruido al Papa que instigaba a la guerra contra los musulmanes? Esto dijo Bonaparte. Y más tarde, dirigiéndose a los notables de Egipto, se presentó como el ser superior esperado en el occidente para continuar la obra del profeta. Los doctores islámicos de la ley resolvieron que aquel discurso era impío. Adujeron que mezclaba algunos principios de la República, quiero decir, de la República de la Revolución Francesa, el ser superior, todo eso, con dogmas islámicos, con groseras faltas de sintaxis y vocabulario. Entonces, sin quedar demasiado convencidos, los notables instaron a Napoleón, si es que quería más crédito, a que directamente se convirtiera al Islam, junto con todos sus soldados. Y se produjo una disputa muy curiosa. Napoleón respondió que sí, que eso podía suceder si se evitaba una práctica que era un poco engorrosa. Era poco conveniente circuncidar a 35.000 hombres y era imposible impedir que el ejército francés bebiera vino. Una cosa de chiquito, otra cosa de grande. Claro, imagínense, ¿no? Entonces los señores del Islam se reunieron y estuvieron de acuerdo en aceptar a las tropas francesas como conversos, concediendo estas dos salvedades. Podían no circuncidarse y podían beber vino. Pero le dijeron, mire, discúlpeme, pero los convertidos en este régimen, llegado el caso, no podrían gozar de toda la felicidad del paraíso. Les dejarían unas dependencias paradisíacas de goce menor. Está bien, dijo Napoleón.
creo que en realidad no contestó nada y no volvió a hablar nunca más de convertirse. Pero para su orgullo aceptó ser llamado por el pueblo el Kebir, el gran sultán. Ajá. Además mandó que le hicieran un vestido turco y lo llevaba en todas partes. A todos lados iba disfrazado de turco. En realidad solamente... Discúlpeme, ¿cuánto tiempo estuvo? Poco tiempo. Poco tiempo. Solamente el general Jacques Meny, que era un soldado enamorado de una musulmana, fue el único que es el tipo ese que se convirtió verdaderamente al islamismo y pasó a llamarse Abdallah. Pero más allá de estas demostraciones amistosas de Napoleón, no pudo impedir que muchas de las características occidentales de la cultura se instalaran allí y empezaran a causar inconvenientes. El Cairo empezó a modificarse. Un par de franceses abrieron allí unos bolichunes. ¿En serio? Se instaló una timba inspirada en el Tivoli parisino. Después había baños europeos, salones, se escolaseaba. Y en aquel lugar de placeres fue donde Napoleón conoció a esta Paulina de la que hablábamos. Compañías de aficionados venían y montaban obras teatrales, una práctica que el Islam casi no ha conocido en su historia. Se organizaban bailongos públicos, eran frecuentes las orquestas militares. A petición de Napoleón, todos los días delante de los hospitales se tocaban melodías para alegrar a los enfermos. Bueno, al ver la música, el escolazo, el teatro y los bailongos, los notables del Cairo empezaron a enojarse. Claro. Pero había algo peor. La falta de mujeres europeas era padecida por los soldados. Las que habían llegado con la expedición eran 350 y los hombres casi 40.000. No empuje. Ahora bien, no se podía recurrir a las damas locales por un inconveniente. Estas chicas, en caso de relacionarse con los infieles, eran condenadas a muerte por ahogamiento. Ay, qué feo, la peor muerte. A muchos no les importaba, a los soldados no les importaba comprometer a las chicas y las abordaban sin más trámites. A Antoine Galland, uno de los expedicionarios, le preocupaba otra cosa. Decía lo siguiente. Leo a Antoine Galland. Las egipcias son ardientes y libidinosas. No conocen detalles ni preludios encantadores que desprenden magia y multiplican los goces entre los amantes. Con ellas hay que ir enseguida al asunto. Ay, qué feo. Forma más bruta. ¿Qué hace, flaco? Dicen. Hubiera empezado por ahí. Bueno, en otro orden de cosas había soldados que organizaban carreras de burros, no de caballos, burros hechos y derechos. Por lo demás, las pocas mujeres francesas que había salían a la calle con la cara descubierta y andaban a caballo, y las mujeres locales empezaban a imitarlas, y esto inquietó a los doctores del Islam. Otra cosa tiene que ver con la higiene. Como ya me imagino lo estaba francés. prohibido, estaba prohibido inhumar los restos de los muertos dentro de la ciudad. Entonces hacían controles en las casas para verificar que se estaban tomando disposiciones contra la peste. Y para los musulmanes esto era una violación inadmisible de la vida familiar. Las medidas de seguridad eran todavía peor recibidas, pues a veces los soldados rompían las puertas de los barrios, obligaban a familias a mudarse para encarar obras de fortificación, etcétera, invasión cultural. Los infieles organizaban la fiesta del nacimiento del profeta, eso se veía mal. Claro, usted me dirá, esto al lado de lo que hace Bush en Irak es una tontería, sí. Pero bueno. El 21 de octubre de 1798 se armó el tole-tole. Los ulemas incitaron a la población a sublevarse contra los infieles. Una multitud atacó las casas de los franceses y de los cristianos, al grito de inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Bueno, yo creí que... Esto lo inventé yo, pero bueno. Sonaba bien igual. Muchos de los que cayeron fueron los sabios y artistas que no pudieron defenderse. Bonaparte entonces le salió el indio de adentro y ordenó que dispararan contra los insurrectos.
Más tarde, los franceses irrumpieron en una mezquita, la mezquita del Azhar, a caballo y rompieron todo. Estaban borrachos y rompían las botellas de vino contra la pared. La rebelión provocó 300 muertos del lado francés y 3.000 del lado egipcio. Durante los días siguientes, la represión continuó. Decapitaron a los principales agitadores y arrojaron sus cuerpos al Nilo. Prudentemente, algunos habitantes se pasaron a la divisa tricolor. Una semana después, Napoleón reunió a todos los cairotas en la plaza y les habló. Le dijo que quien se levantara contra él encarnaba una perversión del espíritu y se postuló nuevamente como un defensor del Islam. Por un tiempo hubo un poco de orden. En la Navidad de 1798, Napoleón se fue del Cairo y viajó a Suez, para investigar la posibilidad de abrir un canal. Pero esta es ya otra historia. El canal se abrió mucho después, para gloria del otro Napoleón, del más chico, ¿no? Pero esta rebelión de los cairotas a todos nosotros nos suena conocida. Esta irrupción napoleónica, incluso con sus sabios, con su cultura occidental, también nos suena familiar. Las naciones poderosas, las naciones comerciantes, han entrado muchas veces a pueblos indefensos, siempre en nombre de unos asuntos generales, en nombre de la libertad, de la cultura, de la ciencia, etc. También lo hizo Napoleón, y también, como suele ocurrir en estos casos, algunos de ese pueblo se prendieron la divisa tricolor en la solapa, pero también hubo revuelta, como ha ocurrido otras veces. Los bárbaros, los supuestos bárbaros, se rebelaron contra los supuestos civilizados. Y si ustedes me permiten, hoy he traído de la discoteca una canción criolla que también se refiere a una pequeña resistencia que un pueblo no muy fuerte en aquel entonces hizo a una de las naciones más poderosas del mundo. Casualmente esta misma nación francesa de la que hablamos, y casualmente ese pueblo era este mismo pueblo argentino. Así que escucharemos el triunfo que se llama La Vuelta de Obligado, donde también había un río, que no era el Nilo, pero era el Paraná, y había hombres que venían en nombre de unos principios generales. Escuchamos a Alberto Merlo en el triunfo que lleva por título La Vuelta de Obligado, dedicada a todos aquellos que en el Cairo o en Obligado se resisten contra alguna clase de invasores.